Bien, señores estudiantes, ya hay diapositiva, así es que imagínate que vas a ver una película. No, parece de ambiente porque usan peluca. En esas épocas la aristocracia usaba peluca. Por si acaso, eso de usar pelucas no nace con las mujeres. Hoy en día las mujeres usan peluca. No, 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 eso nace con los varones. Sí, 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 los varones. Estamos hablando del siglo XVI, XVII. Ya, vamos a compartir pantallita, incluir sonido, por supuesto. Va a haber audio. Ah, pantalla completa. Tengo que tomar captura de pantalla. Sí, sí, sí. Captura de pantalla. Ya. One moment, please. Un momento, por favor. Uy, ¿qué hemos hecho? No, 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 no. Necesito captura de pantalla. ¿Cómo es esto? A ver, a ver. Nuevamente, ya. Aquí estamos. Estoy compartiendo pantalla. Están viendo mi pantalla, pero están viendo también, claro, claro, la diapositiva. No, pues esto tiene que ser. A ver, ya tengo que hacer captura de pantalla con ustedes. El chat, no. mm, Se escucha un gallito, ¿verdad? Ya ese va a ir a la olla en cualquier momento. Es del vecino, del vecino. Ujú. Si escuchan un ladrido, a ver. mm, Captura, control, y ya. Hola 84. Muy bien. Empecemos nuestra sesión. Muy buenos días. 15 minutos más y serán buenas tardes. Mm. Leonardo da Vinci nos decía, la perseverancia es importante, ¿no? Él era perseverante, él tenía problemas cognitivos, no era como nosotros, pero sin embargo lo recordamos con como un gran matemático, ¿no? Claro, también constructor, ingeniero, ¿no? A ellos en su época se les llamaba filósofos naturalistas. Leonardo da Vinci es del siglo, llamémosle 16, la época del Renacimiento, ¿ya? Del Renacimiento. Muy bien, continuemos. La música no es del siglo XVI, XVII, por si acaso, es del siglo XIX, pero toma tonos de estos siglos anteriores, ¿no? De la época renacentista. Así se vestía la aristocracia en esa época, no era como nosotros, pues tu jean, tu zapatilla, tu mochila, no, no, no. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que tenemos que ubicarnos en un contexto, en una situación. Obviamente ya no estamos en esas épocas, pues, y no te vas a vestir de esta forma, ¿no? Salvo que hagas alguna presentación, artística, ¿no? Una obra de teatro, etcétera, etcétera. Pero en fin, ¿no? Bueno, aunque la forma del vestido de las damas, las mujeres, ¿no? Todavía se usa en los quinceañeros, algo, ¿no? Algo parecido, sí. Claro, lo que trato de decirte es que nuestro presente tiene rastros del pasado. Tiene rastro del pasado. A ver, y acá estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Donde empieza la filosofía moderna. No hemos hecho la medieval, no. Tampoco la renacentista, no, 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 no. Moderna. Pasamos de la época antigua a la moderna. Ahora, y para que veas que tenemos, que nosotros sintetizamos, ¿no? Expresiones culturales de lo que llamamos pasado, que no son del pasado, están bien presentes. Nos vamos más atrás, por ejemplo, en la época de los sumerios, ¿no? Eh, sí, de los sumerios, ¿no? Eso de contar por docena, ¿no? Una docena de huevos, media docena, ya esa forma
de cuantificar objetos viene desde Sumeria, pues, ¿no? O sea, no hablemos de la democracia, los griegos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya bueno. Entonces, lo que quiero darte a entender es que somos producto, somos una síntesis cultural. Bien, o sea, eso no es poca cosa. Eso significa mucho. Nuestro diseño cerebral incluso tiene ciertas ramificaciones que te hacen, llamémoslo así, ¿no? La palabra no es superior, no, sino diferente, pero con el conocimiento del pasado, ¿no? Claro, si regresamos a esa época, si regresas tú a esta época, te verían como un gran genio, pues, por todo lo que sabes, ¿no? Sí, sí, ya bueno. Entonces, ya que tienes una miradita ahí de ese pasado, empecemos, pues, ¿no? Filosofía moderna es nuestro tema. ¿Cuándo surge? Entre los siglos XVII y XIX, mediados del XIX, la primera mitad del XIX. Claro, yo sé que tú eres bien observador, observadora, y has visto pues que separata, en tu separata, figura que la filosofía medieval termina en el siglo XV. Y bueno, y en la clasificación que te hemos dado, era antigua, medieval, moderna y contemporánea. Ya, debo decirte que en el siglo XVI está lo que llamamos el Renacimiento. Hay quienes consideran que sí existe una filosofía renacentista y otros, en términos generales, te dicen que no. Lo cierto es que la época renacentista sienta las bases para el surgimiento de la filosofía moderna. ¿Pero por qué? Veamos, ¿no? ¿Por qué la gente piensa como piensa? ¿Por qué estos filósofos abordan esos problemas? Y eso tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Sí, y sobre los antecedentes, ¿no? O sea, hay una filosofía medieval, marcadamente filosofía, sí, podemos decir sí, ¿no? La filosofía en esa época, hasta el siglo XV, del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, ¿ya? ¿Por qué no le ponemos fechas? Ya, vamos a ponerle fechas, ¿sí? Vamos a ponerle fechas. Ya, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Ya, ahí, ¿no? Pongámoslo allá, ¿no? Filosofía medieval, ¿no? Del siglo quinto hasta el siglo XV, ¿no? Siglo XV. Ya. Pero acá dice que empieza, como puedes observar, ¿no? Acá te dice que está empezando en el siglo XVII. Sí, sí, empieza en el siglo XVII, acá, ¿no? Siglo XVII. Vamos a borrar. Pongamos rojo, ¿ya? Pongamos rojo. ¿Por qué es importante señalar? Ay, ¿por qué es importante señalar esto? Porque el Renacimiento, que va a sentar las bases para el surgimiento de la filosofía moderna, ¿ya? Hay una serie de sucesos, un gran desarrollo científico. Científico, sí, ¿no? Eh, claro, ahí señala el Renacimiento, ¿no? Y el humanismo, ambos se dan en el mismo siglo, siglo XV, ¿ya? A ver, eh, póngale los siglos que no entiendo. Ya, ya, vamos a ponerle los siglos. No, te decía que aquí estamos hablando pues de el siglo, ¿no? Sí, la medieval, medieval, no, medieval. Estamos hablando del siglo quinto, ¿no? Pongámoslo ahí, ¿sabe qué? ¿No? Del siglo, ya, un poquito más grande, ya. Te decía, siglo quinto, ¿no? Al siglo quince, quince. DC, ¿no? DC, después de Cristo. Quinto después de Cristo también, por si acaso, no te debes equivocar, después de Cristo. Entonces, la época de Renacimiento y humanismo, ¿ya? No, eso no, acá, arriba, ahí, ya. Te decía, ¿no? El Renacimiento y el humanismo, ambos se van a dar en el siglo XVI. Pongamos, ¿no? Siglo XVI.
XVI. Y entonces, ya sabes, pues, la filosofía moderna empieza el 17. Ya, pero ¿qué cosa había en en el Renacimiento y humanismo, no? ¿Qué cosa había? Bueno, ¿cuándo se da el descubrimiento de América? 1492. ¿Qué siglo es? Siglo XV. Fines, ¿no? 1492, fines del siglo XV. Ya bueno, empieza un gran desarrollo científico. La navegación implica, pues, utilizar métodos, ¿no? Para navegar adecuadamente. Eso implica desarrollo de la física, etcétera, etcétera, ¿no? Newton, Kepler, ¿no? Sí, también tenemos a Galileo, ¿no? Aunque Galileo es más del siglo XVII. Kepler, Newton, hay un gran desarrollo científico, ¿ya? Entonces, y da resultados, ¿sí? Explica fenómenos, predice circunstancias, situaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es eso que hacen los científicos? Producir conocimiento. ¿Qué cosa es el conocimiento? Ese es el tema principal. Entonces, ¿por qué hablamos de filosofía moderna? Porque hay una preocupación por el conocimiento. Pero ¿por qué hay esta preocupación de parte de estos hombres llamados filósofos? Ojo, Descartes nunca estudió filosofía en la universidad, nunca. John Locke estudió medicina, no filosofía. David Hume fue comerciante, por si acaso. Ya no te haga la idea que estudio en la universidad letras, filosofía, puntaje bajo, ya voy a ser un genio. No es así, ¿no? No, estos grandes hombres no estudiaron filosofía, no estudiaron filosofía como carrera. Bueno, sí, tenemos a Kant, pero Kant se dedicaba más a la ciencia, porque tenemos la nebulosa de Kant. Kant se dedica a la ciencia, a la astronomía, a tal punto que si tú digitas y buscas las nebulosas de Kant, fue el primero en adelantarse a los astrónomos de la época moderna en señalar que hay nebulosas. Sí, pues nebulosas, ¿no? Ya bueno, pero volvamos nuevamente acá, ya. Filosofía medieval, siglo V después de Cristo, pongamos acá, correcto. No se puede corregir. Ah, de, ya, bueno. Ah, ese gallito. Mm, Ya. Eh, ya bueno, para no perder mucho tiempo, porque tenemos que hacer ya. ¿Cuáles son las características de la filosofía moderna? Lo que estamos diciendo es, ¿qué es aquello que la diferencia de la filosofía medieval? Y decimos, pues, que hay una independencia de la filosofía frente a la religión, o sea, la fe. Filosofía es el uso de la razón y la religión es la fe. También le llaman en otros textos teología. Es más, en la pre puede ser que te venga el término filosofía y teología. Puede ser. Ya, pero o sea, filosofía, la razón, representa la razón, y la religión, la fe o la teología. Creencias también, sí, es otro término que se suele usar. Bien. Entonces, ¿por qué hay una independencia? Porque antes, en la época medieval y todavía en el Renacimiento, había una dependencia. ¿Cómo que dependencia? Ya, te explico. En la filosofía antigua, pues, no había una religión dominante, como tú sabes, ¿no? El cristianismo en la época griega del siglo V antes de Cristo no existía, pues es antes de Cristo, claro, ya. Nace Cristo, la religión cristiana, no podemos decir católica, ya después viene lo católico, ¿no? Es un movimiento religioso subversivo, subvierte el orden de Roma, etcétera, etcétera, pero luego se hace la religión del imperio, ¿no es cierto? Esa historia ya la conoces, ya muy bien. ¿Qué sucede? Que para justificar ese orden político, ya, imperial, cultural, era necesario, ¿ya? Justificarlo teóricamente. Entonces utilizan la filosofía de los griegos, o sea, utilizan la filosofía de los griegos para justificar sus creencias religiosas. Y con eso, pues, justificas una forma de organizar la sociedad. Bien. O sea, había una dependencia, claro, en la época medieval, donde predomina la creencia religiosa, usaban la filosofía para justificar su forma de vida, su forma de organizarse política, culturalmente, socialmente, etcétera. Bien. Entonces,
La filosofía moderna rompe con la filosofía medieval, exacto, rompe en el sentido de que la filosofía va por un lado y la religión va por otro lado. Ya se separan, ya se separan. Ya. ¿Qué más? Ya, oh, oh. Ya, ¿qué tenemos? Otra característica. Surge una nueva concepción de la naturaleza. ¿Cómo que nueva concepción? Una nueva mirada. Imagínate, ¿cómo sería una nueva concepción en términos más coloquiales? Sería como los anteojos. Ahora que viene el verano, hay quienes usarán anteojos de color verde, oscuro, ¿no es cierto? Protección contra, ya, bueno. Ya una concepción del mundo serían como tus anteojos. De acuerdo a la característica de estos anteojos, el color, tú vas a ver el mundo, ¿no? Si es de color verde, verás todo de matiz verde. Si es de color rojo, verás todo de color rojo, ¿no? O matices rojos. Y si es amarillo, de matiz amarillo. Y si es negro, verá pues más oscuro. Ya. Entonces, una nueva concepción del mundo, llamémoslo así, es el sistema operativo o software con el cual funciona tu cerebro, nuestro cerebro. En este caso, ¿no? Cuando dice surge una nueva concepción de la naturaleza, te está diciendo hay una nueva mirada. La naturaleza ya no es un ser vivo, no es creación divina, no, 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 no. Aquí la naturaleza es una cosa, un objeto que tú vas a utilizar para transformar, para crear bienes, alguien diría, ¿no? Para crear bienes, para generar riqueza. Claro, acá estamos hablando pues de una forma de pensar que permite el surgimiento del empresario, por ejemplo, que es un tipo de hombre. Antes que no habían empresarios en la época medieval, claro, no existían. Lo que habían eran comerciantes. Pero eso del empresario, otros le llamarían capitalista, no quiere más capitales, ¿no? Etcétera. Ya sí, sí, acá hay una mirada sobre la naturaleza, un elemento a transformar, ¿no? Y una nueva forma de entender lo que es el ser humano. Los seres humanos somos seres naturales, parte de la naturaleza, pero pensamos. O sea, ya no está esa visión de Dios creó al hombre, el hombre es semidivino, el cuerpo no hay que abrirlo para ver qué hay dentro. No, no. Los que estudien medicina, por ejemplo, esa práctica de ir al anfiteatro, ¿no? En la San Fernando hay un anfiteatro donde están en cada mesa, pues, los cadáveres, ¿no? Están marrones ya de tanto formol que tienen. ¿Qué sucede? Eso no había antes. Antes el cuerpo del hombre era sagrado y por tanto tú no lo podías abrir. Es más, te podían matar. Leonardo da Vinci, el época renacentista, para dibujar el cuerpo humano al interior, lo hacía clandestinamente, ¿ya? Ya bueno, entonces hay una nueva forma de entender la naturaleza y lo que es el hombre, el ser humano, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el tema principal de la filosofía moderna? El conocimiento. ¿Pero por qué? Ya te expliqué. Porque las ciencias, la física con Newton, ¿no? La astronomía con Kepler, ¿no? La química, etcétera, van surgiendo, pues, conocimiento científico. En esa época no le llamaban conocimiento científico, por si acaso, simplemente conocimiento, ¿ya? Y los hombres que hacían ciencia no les decían científicos. Bueno, tampoco usaban la palabra ciencia, le decían filosofía natural. O sea, ¿qué hacían? Nosotros decimos ciencia, ya, pero para esa época le decían filosofía natural. Y a Newton, a Kepler, Galileo, etcétera, les decían filósofos naturalistas. Pero hoy en día decimos científicos, pues ya. Entonces, los hombres de ciencia hacen descubrimientos, estos tienen aplicaciones. Ya, pero ¿cómo es posible eso? Viene la pregunta. ¿Ya? En este caso, quiero que me entiendas. La actividad filosófica podemos decir, ¿no? Dividiendo en dos grandes grupos, tienen unas que son exclusivamente teóricas y otras que son prácticas. ¿Ya? La parte teórica es básicamente reflexión y surge después del fenómeno. Por ejemplo, el conocimiento, la epistemología, la ontología, tenemos mm, antropología filosófica, claro, ¿no? Y otras más. Esa preocupación viene después de que el suceso o el suceso está ahí. O sea, es una reflexión de algo que está pasando o pasó, sí. Pero aquella que se adelanta al futuro, que tiene una parte práctica, es la ética y la filosofía política.
¿ya? En esa sí, el filósofo se compromete con su sociedad, busca una nueva sociedad, no nuevos valores, etcétera, etcétera. Ya, bueno. Pero ¿por qué digo eso? Nuevamente acá, el conocimiento ya se estaba dando, el conocimiento científico, ¿ya? Y acá este hombre llamado Descartes y otros más reflexionan sobre aquel conocimiento, o sea, cuál es el origen de este conocimiento, ¿ya? Pero no es lo único, dice tema principal, porque también está la filosofía política, la ética, ¿no? Con Tomás Moro, John Locke también se preocupa por la filosofía política, etcétera, etcétera. Ya, pero tema principal, el conocimiento. ¿Qué más? Se produce el desarrollo ¿de qué? Del racionalismo, el empirismo, el criticismo. ¿Cómo así? Ya te explico. Mira, sucede que el problema es el conocimiento. Si tú dices que el conocimiento se origina en la razón, te dirán racionalista. Si tú dices que el conocimiento se origina en la experiencia, te dirán empirista. Y si tú dices que ambos, surge de ambos, de esa relación, la relación de la razón y la experiencia, te dirán criticista. Bien, es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? La filosofía moderna, en términos muy generales, porque hay detalles, sí, hay detalles. A ver, ahí tienes a Descartes, Hume y Kant, ¿ya? Descartes, racionalista, David Hume, John Locke, empirista, Immanuel Kant, criticista. El racionalismo de René Descartes. Entonces te decía, el principal problema era principal problema, no el único, insisto, no es el único. Hay también preocupación por cómo se organiza la sociedad, por la ética. Exacto, sí, sí, sí. Estética también, también, también. La antropología filosófica también. Pero el principal problema es el conocimiento. Le llama racionalista porque considera René Descartes que el origen del conocimiento es la razón. Bien. ¿Cómo que la razón? No entiendo. Ya, ya. Con un dibujito lo hace entender. Facilito es. Mira. Eh, ya, acá, ya, mira. Ya, ya. Imagínate el ser humano. Ya, el ser humano, ¿no? Ser humano. Ya. Entonces, y acá está el objeto. Y en tu pensamiento, en tu mente, podemos decir, se representa este objeto. Este objeto que está aquí, ¿no? ¿Por qué mejor no lo hacemos un cuadradito? Ya, ya, un cuadradito. Un cuadradito. Para que se vea, se vea más cool, ya, como dicen ustedes, ¿no? Los más jóvenes, ya. Ya, imagínate. Aquí está. No, pero pongámosle otro color. Ya, aquí. Ya. Y eso se representa en tu mente. Ya, muy bien. Entonces, esto que se representa en tu mente, ya, volvamos nuevamente acá. Esto que está en tu mente, rectángulo, llamémoslo así, ¿ya? Que está en tu mente se llama conocimiento. ¿Qué cosa es el conocimiento? La representación del objeto que está afuera en tu mente. Tú dices, yo conozco a Pepito, ¿por qué? Porque sé cuál es su nombre, su apellido, dónde vive, quiénes son su papá, el día de su cumpleaños, su horóscopo, etcétera, etcétera. Entonces tú lo conoces, o sea, te haces dueño mentalmente de las características de un objeto. Ya. Incluso tú mismo, de ti mismo. Ya. Entonces, eso se llama conocimiento, sí. Entonces, Descartes nos va a decir que el conocimiento surge de acá, de la cabecita, entiéndase de la razón, ¿ya? Sí, y por eso le llaman racionalistas. Y habrá otros que te digan, no, no, no es de la razón, es del contacto de tus sentidos con los objetos, ¿ya? Tus sentidos con los objetos. Por eso te llamarán, ¿ya? Empirista, pero son los sentidos, ¿no? En este caso, tacto, ¿no? Sentidos. O sea, hay dos formas de conocer, por los sentidos, gusto, tacto, olfato, y mentalmente, por la razón. Entonces, estos hombres te decían, en este caso Descartes, que el conocimiento, o sea, lo que tienes en tu mente, es producto de tu razón, no de los sentidos. Los sentidos también nos dan conocimiento, pero ese conocimiento engañoso. Pero solo la razón, el intelecto, ¿no? La mente, podemos decir, da conocimiento exacto. ¿Y por qué es exacto? Porque son de nacimiento, te va a decir él, ¿ya?
Si tú dices que el conocimiento surge de los sentidos, te van a decir empiristas. Kant, te va a decir que es de ambas. Ya, pero continuemos, continuemos. Ya. Entonces, se le llama a René Descartes para la filosofía moderna. Insisto, insisto, no te vayas a entusiasmar con la filosofía. Él no estudió filosofía en la universidad, estudió derecho, ¿ya? Estudió derecho, ¿ya? La razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. Certeza, ¿qué es la certeza? Es una idea que no admite objeciones, ¿ya? Entonces, la razón, ¿ya? Con la razón podemos conocer, tener conocimiento verdadero. ¿A qué le llama conocimiento verdadero, indubitable, que no se puede dudar? Certeza. Esa palabrita certeza puede venirte en el examen, bajo otro nombre incluso. Entonces, tú tienes que saber, ¿no? Manejar los términos. ¿Qué más? Él, ¿ya? Como ha roto con la filosofía medieval, es el padre de la filosofía moderna, una forma de pensar moderna. O sea, gracias a él nosotros tenemos un esquema mental, llamémoslo así, es uno de los que ha creado ese software con los cuales nosotros hoy en día, hombres del mundo moderno, ¿ya? Entendemos el mundo. Él es el creador. Él ha roto con el pensamiento medieval. Entonces, él te dice, quiero, ¿cómo se produce el conocimiento? Por la razón. Ya, muy bien. Con la razón vas a tener certezas. ¿Qué es una certeza? Un conocimiento verdadero, que no admite dudas. Pero ¿cómo llego a esa certeza o conocimiento verdadero? A través de la duda metódica. Antes, en la época medieval, su método para saber si algo es verdadero era lo que llamamos el criterio de autoridad. ¿Cómo que criterio de autoridad? Es decir, lo que dijo el maestro. Los objetos caen por miedo al vacío, decía Aristóteles. Entonces, ¿por qué es verdadero? Porque lo dijo el maestro Aristóteles. Con René Descartes, no. Tú como científica social, científico social, tú no vas a decir, pues, no, porque lo dijo el maestro. No. Tú, tendrás que decirlo porque se puede verificar. Primero, lo que me dice una persona, la voy a poner en cuestión. O sea, vas a dudar. Luego verificas y llegas a establecer o compartir esa certeza. Ya, pero continuemos. Entonces, él plantea la duda metódica, ¿no? ¿En qué consiste la duda metódica? En oposición al criterio de autoridad. ¿En qué consiste la duda metódica? En no aceptar nada como verdadero o evidente. No, no lo aceptes. Llegas a la universidad, te va a enseñar teoría. Exacto, te va a enseñar teoría. Pero tú, como hombre de ciencia, como mujer de ciencia, lo vas a tomar. Para el examen lo repites, como acá, ¿no? Te estoy enseñando ya. Para el examen lo repites, sí, pero ¿será así realmente? ¿Será cierto eso? Ajá, tienes que dudar, ¿no? Ya bueno, pero su duda es bien radical. ¿Ah? Ya bueno, entonces, su nuevo criterio de certidumbre o de verdad, ¿ya? Es la duda metódica, superando el criterio de autoridad. ¿Quiénes usaban el criterio de autoridad? Los medievales, ¿ya? Los medievales. Ahí todo es verdadero porque dijo Aristóteles, ¿no? Dios creó a Adán y a Eva porque está en la Biblia, ¿no? Y la Biblia es palabra de Dios, nadie puede dudar de eso. Pues ese es el criterio de autoridad, ¿no? Como hombre de ciencia, nosotros nos vamos a oponer. Claro, esta es la contribución de la filosofía a la ciencia, ¿no? Siempre ver con sospecha las teorías. Por eso, nunca, nunca te pelees por ideas. Las ideas, lo que tú piensas, puede estar no completamente equivocado, pero de repente requiere, ¿cómo se llama? Perfeccionarse, ¿ya? Entonces, nunca te pelees por ideas. Ya bueno, entonces, un nuevo criterio de certidumbre, o sea, de certeza, o sea, para llegar a la verdad, sí, es la duda metódica. Y con eso nos oponemos al criterio de autoridad. Ya, ¿qué más dice Descartes? Bueno, el criterio de certidumbre nos va a permitir alcanzar la certeza. ¿Qué es la certeza? Un conocimiento verdadero, un conocimiento que no admite dudas. ¿Ya? Que no admite dudas. Ahí tienes a René Descartes. Obviamente, los bigotes, la barbita, el pelo largo, es propio de su época, ¿no? Es propio de su época.
Puedo dudar de todo menos de que soy un sujeto que estoy dudando, pensando y que por lo tanto existo. ¿Cómo es eso? ¿Eso lo dijo él? Sí, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. A ver, ¿cómo es eso? Ya, entonces él rompe con la época medieval. Ya, utiliza la duda metódica como un nuevo método para hallar verdades que no acepten contradicción, que no acepten dudas, en oposición al criterio de autoridad de los medievales. Muy bien. ¿Qué quiere alcanzar con la duda metódica? Una verdad que no admitan duda. Ya. ¿Y cómo lo hace? Él va a aplicar su método con cuatro grandes pasos, ¿no? Ahora, él en su libro, La duda metódica, así se llama también, ¿no? En Meditaciones Metafísicas también está otro libro. Ya, él empieza dudando, ¿no? Él empieza diciendo, pues, duda de los sentidos, ¿no? Que todo lo que observa puede ser dudoso y de hecho, ¿no? Tú ya sabes que el cerebro nos engaña, vemos cosas que no son, existen las ilusiones, alucinaciones, ¿no? La disonancia cognitiva, etcétera, etcétera. O sea, el cerebro nos engaña. Entonces ya sabemos eso, ya muy bien. O sea, los sentidos, el gusto, tacto, olfato, ¿no? Cuya información se procesa en el cerebro puede ser engañoso, ya. Entonces los sentidos me engañan. No voy a confiar en mis sentidos, ya. Pero él sigue dudando. ¿Y qué sucede con la razón, con las matemáticas? Bueno, las matemáticas de repente no son exactas, me está engañando. De repente hay un geniecillo o duendecillo maligno o diablillo maligno que me está haciendo creer cosas que no son, ¿no? Entonces, sigue dudando, ¿no? Va dudando del conocimiento de las matemáticas, de los sentidos, duda de todo, sí. De pronto hay algo de lo cual no puede dudar. ¿Y de qué no puede dudar? De que alguien está dudando. La señora duda no camina, no, 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 la señora duda no está por el aire caminando, no, no. Es alguien quien está dudando. ¿Quién es ese alguien? Yo. Entonces, yo pienso, el dudar es parte del pensar, entonces el dudar es garantía de que yo existo. ¿Ya? Por eso su frase cogito ergo sum. Pienso, que sería dudar también en este caso, y luego existo. O sea, el pensar, el dudar es garantía de que esto no es un sueño. En los sueños, cuando uno tiene sueños o pesadillas, no estás cuestionándote, simplemente vives. Pero en este plano, en la realidad, pues tú te estás cuestionando, estás dudando. Bien, dudas de repente entre una carrera y la otra. Ya, eso es garantía de que estás en la realidad, que esto no es un sueño. Bien. Ya. Ahora, eso que lo aprendes en pocos minutos, de repente ya lo leíste y lo aprendiste pues en 4 o 5 minutos, a Descartes le llevó casi toda una vida. Y para que eso sea, llamémosle, sentido común de los hombres modernos, demoró siglos. Incluso hoy en día hay personas que no piensan modernamente, o sea, no empiezan dudando, no, 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 hay personas pues que ya los has visto, ¿no? Salen en procesión del Señor los milagros y tantas cosas, ¿no? Tienen todo el derecho a creer como en no creer, claro, pero esa es la diferencia entre el hombre medieval y el hombre moderno. El hombre moderno hace ciencia, ¿no? Trata de explica a través de la ciencia, ¿no? Sus explicaciones son racionales. Hay un temblor, Diosito nos castiga. No, pues eso para la época medieval, estás en el siglo XXI. Hoy en día tú tienes que decir, pues, es el movimiento de las placas tectónicas. ¿Y qué es eso de la teoría de las placas tectónicas? Es conocimiento científico. ¿Me entiendes? Entonces, ya ves por qué en el salón yo te decía que tú eres una persona de élite, porque los universitarios, los profesionales son de élite. Ya veo, bueno, pero continuemos, ¿no? Continuemos. Pienso, luego existo, cogito, ergo sum. Cogito, se escribe cogito, ergo sum. Sin H, ergo, ¿ya? Entonces, pienso, luego existo, es una idea clara y distinta. Él está reflexionando y de pronto llegó a eso. La señora duda no está caminando, hay alguien que está dudando. Ese alguien soy yo. Ajá, pienso, luego existo. ¿Qué más? Nos va a señalar que existen clases de ideas, ¿no? Las adventicias provienen de la experiencia sensible. Él no niega que tengamos conocimiento a través de los sentidos, ¿no? O sea, tienes conocimiento de que la mesa es dura. Ya, la dureza del escritorio. Bien, eso es una idea adventicia. Bien, y es una idea que podría ser errónea, ¿no?
Ya, un ejemplo, tienes la idea en tu mente de lo que es un ser humano, sí, tienes la idea de lo que es un árbol, una laptop, un reloj, una mochila, un jean, sí, tengo una idea de todo eso en mi mente. Ya, eso es producto de la experiencia sensible, la experiencia que se da a través de los sentidos, ¿no? Lo has visto, lo has tocado, etcétera. Ya, se llaman ideas adventicias. Ahora, ¿qué sucede? Que va a haber otro grupo de ideas, las ideas facticias, que es cuando nuestra mente, la razón, la imaginación, ¿ya? Va a combinar las ideas adventicias. Es decir, tienes la idea de lo que es un hombre, un varón, ¿sí? Y tienes la idea de lo que es un caballo, ¿sí? De pronto tu mente junta el cuerpo del caballo con el de un hombre. ¿Qué tienes? Un centauro. De repente, bueno, tú has visto, has ido a la playa, has visto una chica, ¿no? Sí, mujeres, ya, sí. Y también has visto, te has ido al mercado donde has comprado pescado, ¿no? Ahí o has estado pescando. Tienes la idea, producto de la experiencia, de lo que es un pez. Bueno, un pescado ya, lo sacaste. Sí. Junta tu mente, tu imaginación va a juntar la idea de mujer con la idea de pescado, la junta. ¿Y qué tienes? Una sirena, ¿no? Juntas las alas de un ave con el cuerpo de un caballo, tienes a Pegasus, ¿no es cierto? El caballo alado. Ya, esas son ideas facticias. Ya, eso pasó su época, pero en nuestra época, bueno, en nuestra época podríamos decir que una idea facticia es, por ejemplo, la idea que tienen mucho de los ángeles. ¿No has visto el cuerpo de una persona con alas? Ya. O sea, todavía hay esa, podemos utilizar esta clasificación, sí, todavía podemos usarlas, porque hay cosas que ya no se usan, ¿no? Es propia de la época de Descartes, ¿no? Por ejemplo, la peluca blanca, o sea, en nuestro país no se usa, en Inglaterra sí, ¿ah? Cuando hay un juicio, ahí el juez se suele poner peluca, ya, pero ese es otro tema, ya. ¿Qué más? Están las ideas innatas, innatas sí, de nacimiento, innatas, nacen con nosotros. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿tú alguna vez has visto a una persona perfecta? No, siempre cometemos errores, ya, pero ¿de dónde nace la perfección? ¿Tú conoces el espacio infinito? No, es imposible. Entonces, ¿por qué hablas de infinito si no lo has visto? ¿No es cierto? Entonces, ahí tienes idea de perfección. La eternidad. No somos eternos, nos morimos. Llegamos a promedio 80 años en el Perú, ya nos vamos al otro mundo. Entonces, ¿cómo tenemos idea de la eternidad, ¿no? de permanecer eternamente? Entonces, Descartes dice, si tenemos esa idea, es porque viene de nacimiento. Ya, pero ¿quién puso esa idea en mi cabecita? Y él te va a decir, Diosito. Diosito es eterno, es perfecto, es infinito. Esas son las características de Dios, ¿no? Es su huella que ha dejado en nosotros y no viene de la experiencia, ¿no es cierto? Ya, bueno, entonces tres ideas, adventistas, facticias, innatas. ¿Qué más? Hoy en día, y ya no hablamos de ideas innatas propiamente, ¿no? Idea adventicia, facticia, no se utiliza ya esos términos, ya no se usan, ¿no? Cuando tengas tu curso de biología, tu curso de psicología, ya no va a hablar pues de ideas adventicias, ya no, ya. Pero lo tienes que saber por examen, claro. Luego, ¿qué más va a plantear Descartes? Las clases de sustancia. ¿Sustancia? ¿Qué cosa es una sustancia? Lo que subyace, lo que podríamos decir esencia, esencia. Aunque Descartes no usa la palabra esencia. ¿Ya? Claro, la sustancia entendida como lo hacía Aristóteles, sí, 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 podemos decir eso, pero en términos generales esencia. ¿Ya? Entonces nos dice que hay una sustancia pensante, la res cogitans. ¿Ya? Su único atributo, esencia, es el pensamiento, juzgar, razonar, imaginar, sentir. Sí, ¿ya? Es como el software, en términos informáticos sería el software. Y nos va a hablar de la sustancia extensa, la res extensa. El término en latín es res extensa, ¿ya? Ese es el término técnico. ¿Y qué cosa es la res extensa? Cuerpo u objeto, ¿no? Que tenga extensión. No entendí muy bien eso. Ya, vamos a hacerlo con un dibujito, ya. Vamos a hacerlo con un dibujito. ¿Dónde está? Acá está, ya. Mira.
Es sencillo, yo sé que lo has visto, ¿no? Ya mira, acá está el cuerpo. Imagínate que está bien dibujado, ¿ya? Cuerpo humano, ¿ya? Un ser humano, ¿ya? ¿Qué cosa tiene? El cuerpo del ser humano sería la res extensa. Y lo que piensa, el pensamiento, ¿ya? Lo que piensa, lo que está en su mente, sería la res cogitans, cogitans, ¿ya? Entonces, para él hay cuerpo y hay la res cogitans, que tú podrías decir alma, pensamiento, intelecto, razón, sí. Entonces, dos sustancias, dos. Bien, eso aparece en muchos textos, sí, pero no es lo único. ¿Cómo que no es lo único? Sí, él nos va a hablar de otra sustancia, pero que no es de este mundo. Exacto, es Diosito. ¿Qué vendría a ser eso? Vendría a ser la res divina o sustancia divina o res infinita. Bien, pero no es propiamente de este mundo, ¿no? Está en otro mundo. En este mundo hay solo dos sustancias, res cogita y res extensa. Aunque hay interpretaciones que dicen que hay las tres sustancias son parte de la realidad. Ya bueno, hay cosas que son discutibles, ¿no? Pero en fin, tú tienes que saber también por examen que hay tres sustancias, res cogitans, extensa, infinita, ¿no? La sustancia divina es la idea de perfección, de eternidad, no es de nacimiento, es de nacimiento. Ya, ¿qué más? Ah, una pregunta. La pregunta número 3 de tu texto. ¿Qué te dice? Ya, bueno, con lo que sabes, con lo que has aprendido sobre Descartes en términos muy, muy generales, tenemos que responder la pregunta número 3. ¿Qué cosa dice? El expositor de un seminario explica la importancia de la argumentación de San Anselmo en torno a la existencia de Dios en el Proslogio, que es su texto, es su libro, ya así se llama, Proslogio. Ya. En ese libro el llamado, bueno, San Anselmo, Anselmo de Canterbury propiamente, ¿ya? Para los cristianos es santo, pues, ya. Pero para el mundo moderno no, pues es Anselmo de Canterbury, simplemente, ya. ¿Qué tiene? Ahí escrito, ha demostrado él, argumentado racionalmente la existencia de Dios. Sí, ahí el escrito, ¿no? Dice, el argumento de San Anselmo es el argumento que usa Descartes, pues, ¿no? Eh, claro, el del infinito, ¿no? Yo no he visto nada infinito, no sé cómo es el infinito, ni lo perfecto, pero tengo una idea en la cabeza de perfección y de infinito. ¿Eso es gracias a qué? Eso es gracias a Dios. Dios ha dejado esa huella en mi mente. Eso te dice San Anselmo, ya. Ya, bueno, sigamos, dice. Sobre dicha cuestión, San Anselmo asevera que la idea de Dios necesariamente ha sido puesta en nosotros por una entidad superior. Esa entidad superior es Diosito, ya. Finalmente, el expositor afirma que la idea de Dios implica que Dios existe. Claro, está en tu mente. Si está en tu mente, alguien la puso. Si alguien la puso, ese alguien existe. Ya. Considerando la filosofía moderna, lo que hemos aprendido hasta ahora, ya. Podemos señalar que A, ese planteamiento es bastante próximo al criticismo. No hemos visto criticismo. Entonces, ¿por qué lo vas a marcar? B, reafirman la posición teológica de algunos empiristas. Empirismo todavía no lo hemos visto. Ya. C, muestra cierto agnosticismo del expositor del seminario. Agnosticismo. Sí, el agnóstico es aquella persona, ¿ya? Eh, aunque esto más será en el mundo religioso, no es una categoría filosófica, no es un término que usemos en la filosofía, ¿ya? Pero se suele usar en algunas preguntas. Dice, el agnosticismo se usa más en teología. Es la persona, ¿ya? No, ateo no, ateo no. El ateo es aquel que niega a Dios, a la final ese es un creyente. No, el agnóstico es aquella persona que no está en contra ni está a favor de la creencia de Dios. Vive su vida simplemente, ¿no? Ya. Muestra cierto agnosticismo en la porción del seminario. ¿Qué más? O sea, le es indiferente, o sea, diciendo del enunciado, el expositor del seminario, ¿está indiferente a Dios? No, está argumentando a favor de Dios. Ya, bueno. Alternativa D, es bastante compatible con el pensamiento cartesiano. Mm, mm, ya te expliqué, ¿no?
¿Y qué dice la E? ¿Evidencia un resurgimiento del pensamiento medieval? Obviamente aquí la respuesta está cantada, ¿no es cierto? La D de dado es bastante compatible con el pensamiento cartesiano, porque te lo explicaba, ¿no? El argumento de San Anselmo de la existencia de Dios es el argumento que utiliza Descartes. ¿Viste? Sencillas son las preguntas de eco, ¿no? Cuando logras entender, acomodar términos. Ya, a ver, hay otra pregunta. ¿Qué nos dice? La pregunta número 4 de tu texto, ¿ya? La pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Dice, en una conocida universidad particular, Alberto y Juan, dos estudiantes, discuten acerca del origen de nuestras ideas o conocimientos. Bien, ideas o conocimientos, sí, acá tienes que entender que el conocimiento es una idea, es una representación de la realidad, ¿no? Como idea que está en tu cabecita, ya. Uno de ellos, dice Alberto, sostiene que nuestras ideas arraigan o están enraizadas o están bien metidas, también puede decir, en las experiencias sensibles que tenemos gracias a los sentidos, ¿no? Tú tienes un ejemplo de experiencia sensible, profe, alguien diría, bueno, por ejemplo, la experiencia de dureza del escritorio. Esa es una experiencia sensible. ¿Pero por qué? Porque es producto del contacto en mis sentidos, el tacto en este caso, ya con el objeto. Entonces, eso produce una idea. Bien. Entonces, las experiencias sensibles producen ideas, sí, conocimiento. Ya. Esto gracias a los sentidos. Ya. En tanto que el segundo universitario, o sea, Juan y Alberto están dialogando, ¿no? Juan afirma que nuestras ideas nacen en el entendimiento humano o en la mente. Podemos señalar que Juan cuestiona la idea cartesiana de la sustancia infinita. Juan está cuestionando la idea de sustancia infinita. B. Tiene una postura muy semejante a la de Descartes. C. Reafirma solamente en parte lo expresado por Alberto. D. Se opone a lo que nos propone el criticismo de Kant. Kant todavía no lo hemos visto, por tanto tú, por cuestiones lógicas, ¿no? El profe no me ha explicado y no lo vas a tocar, ¿no? Acepta parcialmente las ideas del empirismo de Locke. John Locke todavía no lo hemos abordado, no te lo he explicado, por tanto, no es correcto que yo te pregunte ¿no? Te haga una pregunta sobre John Locke si todavía no lo explico, ¿no? No es correcto. Claro, te he hablado solamente de Descartes, ya, entonces está entre la A y la B, ¿no es cierto? O la C. Ahora, si la C reafirma solamente en parte lo expresado por Alberto, Alberto no te está diciendo que las ideas nacen del entendimiento, la mente, no dice nada de eso. Entonces la C no puede ser. La A cuestiona la idea cartesiana de la sustancia infinita. Cuestiona la idea cartesiana de sustancia, está cuestionando eso, o sea, está cuestionando la existencia de Dios y cosas por el estilo. No, claro, solo queda la B. Esa forma de responder incluso se llama descartando alternativas, descartando. Es una forma también de llegar a la respuesta correcta. Bien. Ahora hablemos del empirismo de John Locke, ¿no? Él nace en el siglo XVII, casi a mediados del siglo XVII, y fallece en el siglo XVIII, 1704, sí, principios del siglo XVIII. John Locke nunca estudió filosofía en la universidad. En la universidad estudió medicina, él es médico, ¿ya? Medicina. Descartes tampoco estudió filosofía en la universidad, él fue militar, pero después decide estudiar pues en la universidad Derecho, ¿no? Pero no termina, abandona la universidad, ¿no? Sí, ¿y qué buscaban? Fortuna, dinero con su carrera. No, 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 tenían otra forma de pensar. Los filósofos son personas muy, muy especiales, ¿ya? Igual que los científicos, sí, sí, su forma de vida se parecen bastante, ¿ya? Y es bueno saber sobre esos datos, ¿por qué? Porque tal vez tú o has visto a uno de tus compañeros, compañeras, etcétera, tiene esa forma de pensar, ¿ya? Tiene esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de vivir. Entonces no lo malinterprete, no le hagas bullying, no lo hagas. Ya bueno, John Locke, ¿qué tiene John Locke? Él
es el fundador del empirismo moderno. Profe, yo he leído en otros textos que nos dice que el fundador, ¿no? El fundador del empirismo moderno es Thomas Hobbes. No, 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 no. En este caso, otros hablarían de Giordano Bruno. No, 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 no. Quien te toma el examen es la OCA, ¿no? Una institución de la universidad. La universidad tiene su, llamémosle, su propia teoría. Bueno, en realidad no es su propia teoría, esta la comparten también otros pensadores, ¿no? Hay posiciones, claro. Y en esta posición y la que se asume es que el fundador del empirismo moderno es John Locke. Y tú tienes que decir eso, el fundador del empirismo moderno es John Locke. Empirismo. ¿Por qué se usa la palabra empirismo? Viene de empire. ¿Qué significa empire? Experiencia. ¿Ya? Entonces, para que no te olvides, vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a escribirlo. ¿Dónde estamos? Acá. No, no, acá. Ya. Grandote, para que nunca se te olvide, ¿ya? Empire. ¿De dónde viene empirismo? En la palabra empire. Y empire es igual a experiencia. Bien. Entonces, ¿de dónde viene empirismo? Ismo significa doctrina, escuela. Em- sí, empire. Y empir sería empire, que es experiencia. ¿Qué cosa es una experiencia? Es el contacto de tus sentidos con los objetos. Por ejemplo, tú tienes la idea de color rojo. ¿Por qué? Porque has tenido la experiencia. Es decir, tú a través de la visión de los ojos, ¿no? Has visto un objeto de color rojo. Tú tienes una idea. ¿De dónde surge la idea? De la experiencia. Ya, bueno, continuemos. Ujú. Vamos a ahorrar esto. Entonces ya no te vas a olvidar de esas cosas. ¿Qué más? Si René Descartes es padre de la filosofía moderna, John Locke es el padre del empirismo moderno. El empirismo moderno es parte de la historia y la filosofía moderna, ¿ya? Todo esto está dentro de la filosofía moderna, ¿ya? Rechaza la concepción cartesiana de ideas innatas. Si Descartes dice que nacemos con ideas, ¿no? La idea de perfección, de la idea de infinitud, la idea de número. ¿Cómo que la idea de número? Claro, al señor número uno no lo has visto caminando. Alguien diría, profe, yo lo he visto en la pizarra ahí. No, no, lo que tú estás observando en la pizarra se llaman, claro, es la representación, se llaman numerales, pero el número es una idea propiamente, ¿no? De acuerdo a, a dónde vivas o en qué sociedad estés, por ejemplo, tú vas a representar el número, puede ser con letras como los romanos, ¿no? ¿Cuál es el número uno en los romanos? Ahí está, ahí. ¿Cuál es el número? Claro, ese es el uno, ¿no? Eh, el 2, ¿no? El 3, ¿no? Ya, pero ¿cómo serían con los griegos? Ah, con los griegos sería uno, un puntito, ¿no? Coma. Dos, dos puntitos, coma. Tres, tres puntitos, ¿no? Pero no, no era así, puntito seguido, dicho sea de paso, ¿no? A ver, pongámoslo en contexto ya. ¿Cómo numeraban los griegos? ¿Cómo numeraban los griegos? Ya, vamos a... ya. Los griegos numeran así, mira. Uno, ya. Dos, no hay novedad. Tres, ajá, ya ahí ya va cambiando, ¿ves? Cuatro, ajá, como el dado, sí, cuatro, ahí está. Ve, pero esos son los numerales, ¿no? Luego tienen los arábigos, lo que escribió nosotros, ¿no? Y ahí tiene, pues, ¿no? El uno, el dos, el tres, ¿no? El cuatro, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, esos son los numerales, no son los números son unas, son ideas. Ya, pero ¿cuál es la base? Descartes, perdón, Aristóteles te diría la base, es la sustancia, producto de la abstracción. Pero Descartes, igual que Platón, te diría, no, 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 no. Los números son ideas y están independientes a nosotros. Ya.
Ya, bueno, dejemos eso. Entonces, rechaza, está en contra de Descartes, John Locke. Sí. ¿Por qué? Porque nos dice que la mente humana viene al mundo vacía de ideas y principios como un papel en blanco, la famosa tabula rasa. Tabula rasa es latín, significa tabla rasa. Lo que te está diciendo es simplemente que no nacemos con ideas, sino nacemos con la mente en blanco. Y claro, alguien preguntará, profesor, pero esa es historia. Y hoy en el mundo moderno, con el conocimiento de neurociencia que usted tiene, bueno, las neurociencias han demostrado que nosotros no nacemos con la mente en blanco. No. Esto tiene que ver con la epigenética. Sí. Entonces nacemos con ideas. No, tampoco es así. Ideas innatas no es así. No se usa ese término en neurociencia. ¿Ya? Pero lo que sí te puedo decir es que eso de venir con la mente en blanco, no. Ya tenemos una carga ya. Desde que nacemos, por supuesto. Lo hablamos en clase, ¿no? Próximamente, que quede ahí. Pero, volviendo nuevamente acá, si Descartes dice que nacemos con ideas, John Locke dice, no nacemos con ideas, nacemos con la mente en blanco. Muy bien. ¿Cuál produce el conocimiento verdadero? Descartes dice, la razón. John Locke te va a decir, no es la razón, es la experiencia. Ya, continuemos. Las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos de la experiencia con las cosas. Las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos de la experiencia de las cosas. Ya, a ver. De repente ahí como que te desubica un poquito. ¿Qué me está diciendo? Lo único que te está diciendo es que las ideas que llamamos conocimiento, que está en tu mente, surge de la experiencia. Eso es lo que te está diciendo. O sea, no nacemos con ideas, no nacemos con ideas. En la posición de John Locke. Ahora, sobre el conocimiento, ¿no? Está compuesto por dos clases de ideas. O sea, ¿qué cosa hay en tu mente? Y Descartes dice, hay ideas. Esas ideas son conocimiento. Llamo idea igual conocimiento. Y así. John Locke, le preguntamos a Locke, ¿qué cosa hay en nuestra mente? Él te va a decir, lo que hay es conocimiento, o sea, ideas. Pero hay dos tipos de ideas. Para Descartes hay tres tipos de ideas, ¿no es cierto? Ideas adventicias, facticias e innatas. John Locke dice, no. ¿Cuál innatas? Nacemos sin ideas, sin ideas innatas, no. Con la mente en blanco. ¿Y cuáles son esas ideas o conocimientos que hay en nuestra mente? Bueno. Tienen las ideas simples, ¿no? Que nacen del contacto directo entre nuestros sentidos y el objeto, ¿no? Tú ves el color rojo, ya surge en tu cabeza la idea de color rojo. De pronto te tropiezas y te golpeas con el piso, ya tu mente está la idea de dureza, ¿no? Sí. Ahora, el entendimiento de razón interviene pasivamente, pues se limita a recibirlas. Es decir, pongámoslo así, ¿ya? Tú no quieres aprender que el piso, si el piso es duro o no, te tropezaste y de pronto, ¡plá! Te golpeaste, ¿no? Ya, sí, piso duro, dice, ¿no? La dureza, la idea de dureza. Pero tú no quisiste aprenderlo, claro, a eso le llama pasivo, ¿no? Tú no quieres aprenderlo. Ya para Descartes también, ¿ah? Las ideas, adventicias, la mente es pasiva. Esa palabra pasiva es importante porque cuando viene Immanuel Kant, cambia eso, no es pasivo, te dice es activo, ya, a eso le llaman giro copernicano, ¿no? De pasivo a activo, de activo a pasivo, sí, ya. Ejemplo de estas ideas simples son las ideas de lo cálido, lo sólido, lo áspero, el color, el sabor, el olor. Ya, cuando habla de lo cálido, te está hablando de temperatura, pues, ¿no? Esa sensación térmica, claro. De eso está hablando, ¿no? O sea, esas son ideas simples. Tú no quieres aprender, simplemente se da, ¿no? Ahora, pero nuestro intelecto se vuelve activo cuando junta ideas simples. Y ahí si tú quieres aprender, vas a juntar las ideas simples. Tu mente lo va a hacer. Por si acaso John Locke no habla de mente. Sí, la palabra mente se va a usar, aunque Descartes sí hace alusión, pero eh, ya mucho después nosotros lo vamos a usar, ¿ya? Pero John Locke hablaba de la mente humana, no, es una forma de traducir, llamémoslo así, ¿ya? Porque suele usar el término intelecto.
En lugar de mente, intelecto, lo racional. Sí, esos son términos que suelen usar. Ya bueno, las ideas compuestas entonces, el entendimiento o razón, usa más la palabra entendimiento, ¿no? O razón interviene activamente, pues combina las ideas simples. Bien, entonces tú tienes la idea de lo que es sólido, áspero, color, sabor y olor, y de pronto tienes la idea de árbol. Te tropiezas con un objeto, lo hueles, te tropezaste, es duro, es rugoso, color marrón el tallo, verde las hojas, no sabe o tiene un olor a hierba, o yo no. Sí, estamos hablando de un árbol, ¿no? Observaste una persona, naciste y lo primero que viste fue a la mamá, ¿no? Los brazos. Claro, ahí todavía, según John Locke, naciste con la mente en blanco y el contacto que tienes con la mamá y con las personas que te rodean va a hacer que surja la idea de persona, de mamá, la idea de pañal, de biberón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de idea o conocimiento hay en Descartes? Tres. Y en John Locke, dos. ¿Ya? Seguimos. Una pregunta. Esta es la número 5 de tu texto. ¿Ya? Ya teniendo esa noción de John Locke, reforcemos con esta pregunta. Dice, en un coloquio, profe, ¿qué es un coloquio? Un coloquio es como un congreso chiquito, un congreso académico, no un congreso así de, no, no de esos, no, no, políticos, no, no, un congreso chiquito, donde la gente empieza a discutir o a exponer sus investigaciones, ¿ya? Ya, pero en este caso sería un coloquio, ¿no? Un congreso chiquito, entre comillas, ¿ah? No, no es tan igual, pero ya, coloquio, una reunión de académicos, sí, donde dialogan, ¿no? Intercambian opiniones, exponen sus investigaciones. Ya, ese es un coloquio. Ya. En este caso es un coloquio sobre lingüística. Recuerda que la lingüística es la ciencia que estudia la lengua, el lenguaje, el idioma, claro, claro. Dice, un coloquio sobre lingüística, un ponente, o sea, un expositor, ¿ya? Defendió la idea del gramático norteamericano Noam Chomsky. Por si acaso él vino a San Marcos dos veces. Pero él quiso venir, no es que San Marcos lo haya traído, ¿no? Ellos en esa época cobraban $10,000 por ponencia, lo trajo otra universidad particular, claro. Pero él quería venir a San Marcos, la decana de América, donde tú vas a ser alumno, sí, él quería venir y se vino, pues. Bueno, acá le invitaron su botellita de agua, ¿no? Y le pusieron el taxi, pero nada más podía hacer, pues San Marcos no tenía tantos recursos, ya. Pero lo que quiero que veas a este hombre, este académico de fama internacional, pues, cuando viene acá al Perú, y no es el único, ¿no? Varios académicos quieren en San Marcos dar su ponencia, ¿no? Hablar con la élite académica del Perú, que es San Marcos, ¿no? Claro, de universidades públicas, la élite, ellos lo saben, ¿no? Bueno, el norteamericano Noam Chomsky, de que los seres humanos nacemos con estructuras básicas del lenguaje, la llamada gramática universal o GU, ¿no? Eh, Dicha gramática universal proporcionaría a los niños un conjunto de reglas y principios gramaticales universales que son comunes a todas las lenguas. Ya, o sea, nacemos en nuestra mente, ya hay una gramática, sí. Y cuando tenemos contacto con la mamá que nos dice agú, agú, papá, papá, mamá, etcétera, ya esa gramática que está en nuestra cabeza nos permite aprender un idioma. O sea, nacemos con eso, sí, es lo que estoy diciendo, ya. Nacemos con estructura básica del lenguaje, ya. ¿Cuál es la pregunta? Dicha posición defendida por el ponente es diametralmente opuesta a el pensamiento teológico anterior a Descartes, pensamiento teológico anterior a Descartes. ¿Cuál es el pensamiento teológico? Te está hablando del pensamiento de la época medieval, ¿ya? Anterior a Descartes, claro, el pensamiento medieval es anterior a Descartes. Haciendo eso, ve al relativismo que propugnaron los sofistas, relativismo que propugnan los sofistas. Bueno, los sofistas sí son relativistas. Quiere decir, lo que hoy es va cambiando, ¿no? Todo cambia. Lo que hoy es mañana no es, sí. Eh, ¿Será eso? ¿Será la C a la teoría de las ideas innatas de Descartes? ¿Será la D a la propuesta de la tabula rasa de John Locke?
O la E, al criticismo defendido por Immanuel Kant. O sea, nacemos con ideas. ¿Quién te dice nacemos con ideas? Descartes. Pero ¿cuál es la pregunta? Dice, dicha posición defendida por el ponente es diametralmente opuesta a quiénes. ¿A quiénes? Si eso es de Descartes, que nacemos con ideas, ¿a quiénes se opone? ¿A quiénes se opone? ¿No? Y obviamente tú vas a responder, pues, profeta papayita, pues, se opone a quien hemos visto, usted está explicándolo, a la tabula rasa de John Locke. A él se opone. ¿No? Eh, sí, no puedo ver las alternativas, estoy compartiendo pantalla y no puedo ver si alguien me ha respondido o no. Ya, pero ahora hablemos del empirismo de David Hume. Él no estudió en la universidad, él es autodidacta. Sí, él sí tenía su sencillito, ¿no? Descartes no era un hombre que llamemos pudiente. Hay quienes tienen la idea de que para ser un intelectual, un gran genio, tiene que ser una persona con mucho dinero, pudiente, con ancestros padres o abuelos académicos. No, 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 no es tanto así. No es tanto así. ¿Ya? Pero en este caso sí, David Hume tenía su sencillo, pero no estudió en la universidad. Un comerciante, es lo que era él, un comerciante, un gran comerciante, dicho sea de paso, ¿no? Ya bien, ¿qué tiene este señor David Hume? Él es empirista también. Empirista quiere decir que él considera que no nacemos con ideas y que las ideas o conocimiento de nuestra mente es producto del contacto de nuestros sentidos con los objetos. Claro, el conocimiento surge de la experiencia. Ya. Pero ¿por qué lo han puesto si es lo mismo que John Locke? No, no es lo mismo, tiene diferencias. ¿Cómo que diferencias? Ya. Para él, mira, si tú le preguntas a Descartes qué hay en nuestra mente, él te va a decir ideas. Si tú le preguntas a John Locke qué hay en nuestra cabeza, te va a decir ideas. Si tú le preguntas a David Hume qué hay en nuestra mente, él te va a decir lo que hay son percepciones. Percepciones, sí, que son producto de la experiencia. Y hay de dos clases. Las que se dan en un primer momento se llaman impresiones. Y producto de estas impresiones van a surgir las ideas, pero ambas son percepciones y están en nuestra mente. Entonces, podemos decir que las impresiones son ideas primeras y las ideas segundas. Sí, pero él no usa el término idea primera ni idea segunda, él usa el término impresiones e ideas. Pero las impresiones son un tipo de ideas, sí podemos decir, pero él no dice eso, él dice impresiones. Las impresiones y las ideas son percepciones y eso es lo que hay en nuestra mente. Ya. No son las percepciones de la psicología, por si acaso, ¿ah? La percepción en psicología es otra cosa. Claro, primero la sensación, luego la percepción, ¿no? No, no, él no está usando el término con esa connotación. No, no, no. Estos son hombres del siglo XVIII, 1700, siglo XVIII, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Son hombres de su época. Por ejemplo, John Locke era un racista de los mil demonios. Immanuel Kant también. Ya existía, claro, ya sabían de América. Por ejemplo, nos consideraban subhumanos. Y a los de África menos que humanos. Son hombres de su época, pues, ¿no? Un racismo puro y duro. Por eso es que justificaban el que haya colonias, ¿no? Ellos estaban para civilizar, ¿no? Una forma de calmar su conciencia, sí, acá en el Perú no hay civilización, ellos no trajeron la civilización, no es así, tú sabes eso ya, tú ya sabes que no es así, ¿no? Y lo argumentaremos ya cuando hagamos filosofía latinoamericana, ¿no? Hay grandes aportes, no solo de nosotros, también los chinos, a los chinos también los consideran como personas de segunda categoría, llamémoslo así, ¿no? Ese concepto de igualdad, eso va a surgir, bueno, igualdad sí, pero entre ellos, ¿no? Pero hay grupos humanos que no se han desarrollado, es lo que decían ellos. Bueno, hombres de su época, seres humanos de su época. Claro, en esa época las mujeres, pues, también seguían siendo todavía, no todas, pero la gran mayoría eran todavía objetos, cosas. Ya, hoy en día ya no vas a pensar eso, ¿no? Ya bueno, pero volvamos nuevamente. Entonces, el conocimiento surge de la experiencia, dice de visión, sí, que hay en nuestra cabecita percepciones. ¿Cuántos tipos de percepciones? Dos. Las impresiones que se van a dar en un primer momento, ¿ya? Que son intensas, es como que tú golpeas la mesa y te duele la mano, ya, esa es una impresión. Y eso
De esa impresión va a surgir la idea. ¿La idea? ¿Qué idea va a surgir? Dureza. O sea, si tú no tienes impresiones, no puede surgir ideas. De la idea de dureza, ya es porque te has golpeado, ¿cierto? Son menos intensas, ¿no? Recuerdo, las impresiones son intensas, te golpeas ya, ¡pa! ¿No? Dureza, ya la dureza es una idea menos intensa, ¿no? Ya tú ya sabes qué es la dureza. Son producto de las impresiones, ¿no? Primero las impresiones y luego las ideas. ¿Qué son las ideas? Son impresiones borrosas, decía David Hume. Bien, ya hasta ahí está clarito, ¿no es cierto? Primero en las impresiones ves al objeto y producto de eso vienen las ideas, surgen las ideas. Alguien diría, la idea sería un recuerdo, implica recuerdo, pero no es exactamente recuerdo. O en todo caso, recuerdo de la idea, ya. Ya, ¿qué más tenemos? Para David Hume, como John Locke, no existían ideas innatas, ¿no? Este señor comerciante, él es de Escocia, por si acaso. John Locke es británico, bueno, es inglés, ¿no? No confundas este Reino Unido con Gran Bretaña, con Inglaterra, el país, ¿no? El Reino Unido, Canadá es parte del Reino Unido, ¿no? Eh, Gran Bretaña, ¿no? Es Irlanda del Norte, tengo entendido, es parte de la Gran Bretaña. Escocia también es parte de la Gran Bretaña. No, pero otra cosa es el país de Inglaterra, claro. Ya bueno, David Hume nos dice que no existen ideas innatas. No nacemos con ideas, no nacemos. ¿Qué más? Una crítica. David Hume va a criticar. ¿A quiénes va a criticar David Hume? Bueno, va a criticar a aquellos que postulan que existe la causalidad o la idea de causa. Hoy en día nosotros usamos también, hay una causa y esta causa va a originar un efecto, ¿no? A eso le llamamos causalidad. En los textos aparece como una crítica a la causalidad, ¿no? O sea, la idea de causa. Si hay una causa, hay un efecto, ¿no? Ya, él va a criticar solo a la idea de causa, no, también a la idea de sustancia. ¿Sustancia? ¿Cómo sustancia? Esencia, ¿no? Sinónimo de sustancia, esencia. Ya, ¿cómo que la idea de causa la critica? Sí, él te dice, entre dos hechos, la conexión entre dos hechos no es por la experiencia, sino por la creencia. Ay, ¿cómo es eso? Ya, imagínate, ¿no? Eh, en este caso, bueno, esto de la bola de billar es un ejemplo que da, ¿no? Hay una bolita, bolita uno, ya hay otra bola, bola 2. Tú empujas la bola uno y de pronto se choca con la bola 2, ¿ya? Y la bola 2 se desplaza. La causa del desplazamiento de la bola 2 es que la bola uno lo chocó. Sí, entonces ahí diría, esa es causa y hay un efecto. No, 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 no. One moment, please. Lo que observan nuestros sentidos son las bolitas, los objetos, ¿no? La mesa en la cual se desplaza, la mano o el objeto que hace que la bola uno se desplace, ¿no? Y recorra una trayectoria y choque con la bola 2. Sí, ya. Eso es lo que tú percibes. Pero la señora causalidad, ¿dónde está la señora causalidad ahí? La señora causalidad no está empujando la bola uno, ¿no? Y la está chocando. No, eso no existe. Por eso te dice, no, no, nuestra percepción es, no hay percepción de causa, causalidad. Esa es una idea que hemos inventado nosotros. Y hay más argumentos, muy interesantes para cuestionar la causalidad que usan en la ciencia, claro, se usa en la ciencia. Pero justamente el cuestionar la causalidad, que toda causa genera un efecto, nos ha llevado a explicar fenómenos en el mundo cuántico, donde hay una causa y lo que existen son probabilidades, no un efecto, no un efecto. Ya, pero lo veremos en su momento. Ya. La idea de sustancia, ¿cómo la critica? O sea, de esencias, ¿no? En lo personal, yo conozco la idea, he percibido la idea, perdón, la sustancia o esencia de vainilla, por ejemplo, ¿no? Que se usa para hacer pasteles, ¿no? Torta. O la esencia de plátano
Claro, en estas épocas, en diciembre, ¿no? La profesora de primaria, ¿no? Te decían, la esencia de plátano era algo así como brillante que se pegaba en las botellas para regalar, ¿no? Hacer adornos navideños, claro, en esas épocas. Cuando tus padres eran niños, pregúntales a ellos, ¿no? Esencia de plátano, sí. Esencia de vainilla. Ya bueno, de eso no se está hablando, obviamente, sino la idea de sustancia, esencia, entendida como lo que subyace, lo irreductible. ¿Qué nos dice, no? Las percepciones se sitúan a nivel de las propiedades o atributos, no de las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Ya, a ver. Tú tienes, por ejemplo, una laptop, ya la estás mirando, tienes clase, sí, ya, ¿qué tiene? Es lo que percibes, ¿no es cierto? ¿Qué percibes? El color, las teclas, los cables, la pantalla, la imagen, ¿no? Destapas tu laptop y ves pues circuitos, ¿no? Chips, ya. Esas son, claro, hay percepciones de eso, ¿no? De los atributos, él le llamaría atributos, ¿no? O sea, del color, de la dureza, ¿no? De la forma, ya, de esos atributos, ya. Pero la sustancia, ¿cuál sustancia? La esencia de laptop. No, no hay. No existe, pues, no hay percepción de eso. Es como el cuerpo humano, ya. Tú percibes los atributos del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, los brazos, los huesos, ya, y de pronto, pues, le haces la necropsia, o en todo caso, estás en el anfiteatro de San Marcos de la universidad, ¿no? De la Facultad de Medicina, y ahí está el cadáver en la mesa, ¿no? Y el profe te dice, ya ubícame el estómago, ¿no? El esófago, y ahí está con tus pinzas, ¿no? Ya, aquí está, ya. Es lo que observas, ¿no? Órganos internos, sangre, sí, sí, ya. Pero la sustancia o esencia del ser humano, alguien diría, es el alma, eso no se percibe, ya, pero ellos no están hablando de eso, pues, ¿no? No están hablando del espíritu, el alma, simplemente dice, no existe la esencia o sustancia, no, ¿por qué? No se puede percibir, no se puede percibir. Esto es la base para que venga otra corriente filosófica en el siglo XIX. Sí, o sea, es la base, pero estas nociones, por si acaso, tienen como antecedente a Platón y Aristóteles. Sí, a Platón y Aristóteles. Los sofistas, claro, acá está cuestionando, ¿no? Tiene una postura eh, que tiene como base también las posturas de los sofistas, ¿ya? Pero bueno, en fin. Entonces, pero lo básico acá en David Hume es que te dice que en nuestra cabecita no hay ideas, sino él le va a llamar percepciones. Percepciones, y esta se va a dividir en impresiones e ideas, ¿no? Va a cuestionar la idea de causalidad o causa, no, no vemos, no percibimos la señora causa moviéndose entre las cosas, tampoco la idea de sustancia o esencia, ¿no? No, hay cosas, simplemente percibimos cosas, ¿no? Colores, objetos, sí, el conocimiento surge o las ideas surgen de la experiencia, ¿no? De los sentidos, dirían otros, ya. ¿Qué más? Bueno, la primacía de los sentidos es empirista, ¿no? Ese es David Hume. Es su grafía, ¿no? Un poquito gordito. Sí, sí, hay una idea en la cual ya nosotros vamos engordando. Es por el metabolismo, se hace más lento. Tú también, cuando tengas tus 30, 40 años, vas a estar gordito. Las chicas van a estar gorditas también, ¿no? El metabolismo es más lento. De jóvenes, ¿no? Flacucho, flacucha, delgaditos. Sí, sí, sí. Ya bueno, continuemos. Hay una pregunta acá. Hemos hablado de Hume, John Locke, Descartes. ¿Qué nos pregunta? Pregunta número uno de tu texto. Dice, un estudiante de arte visita un museo europeo. Ya. Y observa obras surrealistas. Y si bien un tipo de técnica artística, ¿ya? Ya. Y si bien aprecia los colores y las formas llamativas, solamente después de un análisis se plantea conceptos o ideas acerca de lo que representa dicha obra de arte. O sea, observa el objeto, lo analiza y dice, ah, bueno, ya. Acá está representando un caballo, ¿no? Porque el arte surrealista no dibuja como son los objetos. Eso se llama arte realista. El realismo en arte es dibujar los objetos como son, ¿ya? El surrealismo es una corriente del arte en las cuales dibujan los objetos, pues, deformados, llamémoslo así, ¿ya? Deformados. Entonces, tú para saber de qué se trata, tienes que observar bien el cuadro.
Bien, entonces, una vez observado, ya pues vienen las ideas o conceptos, ¿no? ¿Qué quiere decir esa obra de arte? Ya, ya. Y dice, ¿no? Si consideramos el pensamiento de David Hume sobre cómo percibimos el mundo externo, podemos afirmar que la apreciación del estudiante de arte, que A, la naturaleza del conocimiento es puramente racional, ¿no? Esta es la pregunta número uno de tu texto. A, la naturaleza del conocimiento es puramente racional. B, las ideas suceden primero y poseen mucha intensidad. C, asimilamos siempre de manera inmediata la realidad. D, no, primero suceden las impresiones y después las ideas. E, solo ocurren diversas impresiones del mundo natural. Te está preguntando sobre David Hume y obviamente la respuesta, ¿cuál sería? ¿No? Observas un cuadro, ya, yo lo estoy mirando, los sentidos, la vista, y después se forman mis ideas, ¿no? Después se dice, ¿no? Se plantean conceptos o ideas acerca de lo que representa dicha obra de arte. Ya. Si consideramos el pensamiento de Hume sobre cómo percibimos el mundo externo, podemos afirmar que la presión del estudiante de arte, ya, lo que te está diciendo es, según las categorías de David Hume, cuando tú observas un cuadro, lo interpretas, ¿qué está pasando? Entonces, de repente las alternativas aquí son confusas, ¿no? Estás en el examen, te pones nerviosa, nervioso. Yo te sugiero por descarte, ¿no? Habla, yo sé que la respuesta tú al ojo la has visto ahora que estás tranquila, tranquila, y dices, profe, es la D, pues primero suceden las impresiones y después las ideas, lo hemos visto. Claro, pero en el examen suele ser que te podrías olvidar. Entonces tiendes a descartar, ¿no? Dice, la naturaleza del conocimiento es puramente racional. ¿Cómo que racional? Eso es René Descartes, racionalismo. David Hume es empirista. La A, tachao, eso no es. B, las ideas suceden primero y poseen mucha intensidad. One moment, please. Las ideas se dan primero. No, para David Hume primero son las impresiones. Las ideas se dan después. ¿Por qué? Porque en la mente lo que hay no son ideas, son percepciones. Entonces la B, no, definitivamente no es, ¿no? La C, asimilamos primero de manera inmediata la realidad. No, no, no. Asimilamos de manera inmediata la realidad, es lo que postula David Hume. Imagínate que estás dudando, ya, pasas a la alternativa E de elefante. Dice, solo ocurren diversas impresiones del mundo natural. Solo ocurren diversas impresiones del mundo natural. Nos habla de un mundo natural, David Hume, y solo hay impresiones de este mundo. La C, la D y la E. ¿Cuál te parece más precisa? Más precisa es la D, ¿no es cierto? Impresiones e ideas. Ya bueno, sí. Además, la E te está anunciando algo, ¿no? Te vienen impresiones. Te vienen impresiones, ¿no? Bien, sí, la alternativa aquí, fuera de dudas, es la alternativa D. Ya, ahora hablemos del criticismo de Immanuel Kant, ya, con él terminamos, ya. Sí, o sea que hoy día teníamos que aprender primero lo que es la filosofía moderna entre qué siglo y qué siglo, ¿no? Ya sabes, siglo XVII, mediados del siglo XIX. Ya, ¿qué cosa más? Hay una independencia de la filosofía con respecto a la razón. Ya. Principal tema, el conocimiento. Y como su principal tema es el conocimiento, han surgido tres corrientes: racionalismo, racionalismo, empirismo y criticismo. Y ya hemos visto, racionalismo, René Descartes, empirismo, John Locke, David Hume, y ahora criticismo con Immanuel Kant, y eso es todo con respecto a personajes. Todo con respecto a personajes de tu texto, porque en realidad son malos, los racionalistas, hay varios, ¿no? ¿No? Tenemos, por ejemplo, al holandés, ¿cómo se llama? Que pulía metales, Spinoza, Baruch Spinoza. Sí, pues Baruch Spinoza, ¿no? Ya bueno, eh, el criticismo de Immanuel Kant. ¿Qué nos dice él? Primero que el conocimiento, ¿ya? El conocimiento
que tiene, o sea, las ideas que tienes en tu mente, el conocimiento, es solo sobre el fenómeno, ¿ya? Y el fenómeno depende de tu aparato de conocimiento, que viene a ser los sentidos y la razón. Otros dirían la experiencia y la razón. Sí, otros hablan de la sensibilidad y el intelecto. Sí, pero es lo mismo, sentidos y razón, ¿ya? O sea, todo lo que catamos en la realidad, lo que hay en nuestra cabeza, las ideas, el conocimiento, es sobre el fenómeno, ¿no? Recuerda que estudiamos fenómenos naturales, por ejemplo, ya, sí, conocemos solo fenómenos, ¿ya? Y el que tú captes este fenómeno depende de la razón y los sentidos, que son las dos únicas facultades con las cuales los seres humanos conocemos. Ya, ¿qué más? El noumeno es incognoscible. Noumeno, fenómeno, ¿de qué me está hablando? Te lo voy a explicar con otra diapositiva. No te preocupes, ¿ya? O sea, lo que conocemos son fenómenos, pero hay cosas que no conocemos y son el noumeno. A ver, un ejemplo, por ejemplo, Dios no lo puedes conocer, no lo puedes conocer, ¿no? Es infinito, pero a qué te refieres con infinito? Eterno, ¿qué es la eternidad, no? Claro, es un concepto, sí, pero puedo conocer, puedo tener una idea de lo ilimitado, lo eterno en tu cabeza. Es algo así como tú puedes con tus manitos, ¿no? Coger el agua del mar y meterlo en un pocito que has hecho en la orilla, puedes meter todo el mar en un pocito que has hecho en la orilla. ¿Es posible eso? No, porque si hablas de la infinitud, pues, ¿qué es eso? Es una palabra, sí, pero ¿qué quieres decir con eso? Ya, es incognoscible, te dice Kant. La eternidad igual, ¿no? Lo perfecto igual, ya. Kant va a leer a Descartes, a los racionalistas, Baruch Spinoza, hay otro, ya me olvidé su nombre, ya. Muy conocido, sí, pero bueno. Eh, bueno, y el empirismo, ¿no? A David Hume en especial, él va a decir incluso, ¿no? Dice que David Hume me ha despertado del sueño dogmático. Es más, él en su texto Crítica de la razón pura, Immanuel Kant, no les dice empiristas propiamente, les dice dogmáticos. No, perdón, a los racionalistas le dicen dogmáticos y a los empiristas les dice escépticos. Ese es el término que usan, ¿no? O sea, si vas a leer un texto, dice, el profe me ha enseñado que Descartes es racionalista, pero acá le está diciendo que es dogmático. Es el término que usa, ¿ya? Bueno, también usa el término racionalista, es cierto, pero usa también la palabra dogmático, ¿no? Y ahí como que te podría confundir un poquito. Pero en fin, ¿ya? En fin, Que se ¿qué llamaba más? Dogmático Perdón, me quién y al pregunta. otro cómo. Profesor, ¿cómo dijo que se llamaba dogmático quién y al otro cómo? ¿Cómo lo puede repetir, por favor? Ah, ya, ya. A los racionalistas le decían dogmático. Bueno, le dice todavía, ¿no? En su texto original, él escribe en lo que podríamos decir alemán, pero no es alemán propiamente. El alemán moderno no es el alemán que habla, entre comillas, alemán. Ni siquiera existía la República de Alemania, ¿no? Él es de Königsberg. Hoy en día esa zona le pertenece a Rusia. Alguien diría, profe, ya me está confundiendo. Es que es así, ¿no? Me refiero a que en su texto, en el idioma que él usa, ¿ya? No siempre usa la palabra racionalismo para hablar de Descartes, usa la palabra dogmático. Y a los empiristas les llama escépticos, escépticos, ¿ya? Porque tienen una vena de los sofistas, ¿ya? De los sofistas, sí. Pero eso no te van a preguntar, esto te lo digo para que tú cuando abordes un texto, veas algún otro video, etcétera, como que te va a confundir, ¿no? Y como que dirás, no entiendo, no entiendo. No, 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 no. Lo que pasa es que te están explicando o no te explican con detalles. Eso también pasa en matemática, en trigonometría, geometría, ¿no? Cuando no te explican los detallitos o no prestaste atención, entonces ya se te hace difícil. Pero no es difícil, no es difícil. Ya, bueno. Continuemos, continuemos, sí.
Dice, el sujeto tiene estructuras mentales, categorías, que le permiten obtener conocimientos a priori. ¿Qué me estás hablando esto de estructuras mentales? Ya, en la mente, ya. Bueno, otros no hablan de mente, sino cerebro, ya, bueno. Pero en ese caso vamos a hablar de mente, ya. En la mente, alguien diría en la conciencia, ¿no? Ya, bueno, aunque el término sí lo utilizan, pero ya llamémosle mente, como está en tu texto, no nos vamos por problema ya. Ahí en tu mente hay categorías. Nacemos con esas categorías. Recuerda que él sintetiza el racionalismo, pero ¿qué de racionalismo? Las ideas, pues, por ejemplo, el racionalista habla de ideas innatas. Ya, nacemos con ideas, sí, ya. Y el empirista dice que no, que el conocimiento surge de la experiencia, ya. Entonces, cuando Kant sintetiza, te está diciendo que nacemos no con ideas propiamente, sino con categorías mentales. Un ejemplo, espacio-tiempo. Un niño cuando está entre dos objetos, sabe que hay un espacio, ¿no? Una distancia, etcétera. Ahora, para darse cuenta y poder moverse en el mundo, es necesario que tenga su curso de física, ¿no? Que le explique el espacio-tiempo. No, para nada, para nada. Simplemente ya nacemos con esas estructuras mentales. Alguien diría, con un sistema operativo, con un software, ya nacemos. Sí, que nos va a permitir, pues, interpretar el mundo, ¿ya? En este caso, ¿no? Te van a permitir obtener conocimientos a priori. Conocimiento a priori. ¿Qué es un conocimiento a priori? Un conocimiento antes de la experiencia o con la sí, antes de la experiencia o sin experiencia. ¿Cómo qué es eso? Ejemplo de conocimiento sin experiencia. Ahí tienes, por ejemplo, ya bueno, sin experiencia, el infinito. ¿Tú conoces el infinito? No. Ese es un conocimiento a priori. Sí, pues. Está en tu cabeza. Kant te va a decir, sí, está en tu cabeza. Claro que está ahí. Si no, ¿cómo lo pronuncias? Espacio, tiempo. Naciste ya con esas estructuras, ¿no? Tamaño, dimensión. Esas categorías ya están en tu cabecita. ¿Ya? Esos son conocimientos a priori. O sea que no nacen de la experiencia. No nacen de la experiencia, nace la dureza, nace dureza, no es categoría. No, la dureza es una categoría, sino la sensación, ¿no? La sensación. Ah, no, dureza es es después de la experiencia, sí, después de la experiencia. A priori es el infinito, lo eterno. Según Kant, se interpreta también el número, ¿no? Ya nacemos con la idea de número, ya, como categoría. Ya bueno, continuemos. Giro copernicano. ¿A qué le llama giro copernicano? Ya te explico. Acuérdate de Copérnico, ¿no? ¿Qué te decía Copérnico? Que el centro entre comillas, el universo, porque él no habla de el sistema solar, ¿no? No usa ese término, pero usan el término universo. El centro del universo, antes de Copérnico, ¿no? Era el planeta Tierra, porque Dios sabría que habló si existe en la Tierra, ya. Creencia religiosa. Y él dice, no, 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 no. El centro es el Sol, la teoría heliocéntrica. O sea, ese giro, ¿no? Primero era el centro, era el planeta Tierra, y él lo cambia, ya no es la Tierra, es el Sol. Ya, a eso le llaman giro, una vuelta. Alguien podría decir una vuelta de 180 grados. Sí, el término suele usarse, ¿no? Coloquialmente, hay quienes utilizan esa palabra. Es un giro de 180 grados. O sea, de un lado te vas al otro. Sí, podría decirse. Ya, pero ¿en qué consiste? Ya, mira. eh, Es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce porque él es parte activa del proceso. Ya, lo que te está diciendo es que para John Locke, David Hume y René Descartes, la mente para conocer en un principio es pasivo, es pasivo. Y Kant dice, no, no, no es pasivo, es activo. ¿Por qué? Porque se tiene que ajustar al modo de cómo los seres humanos conocemos. Porque somos parte activa de este proceso del conocimiento. O sea, nosotros producimos el conocimiento, claro. Por ejemplo, tú ves el color rojo de un objeto, ya, pero ¿por qué ves color rojo? Porque en tus células, en este caso de la visión, tienes, ¿no?
eh, conos. O sea, este tipo de que te permite, tipo de células que te permite ver colores. No hay varios tipos de conos, claro. El cono permite ver colores. Ahora, y claro, vemos colores, pero una abeja o un perro, bueno, hay quienes hablan del perro ve solamente color plomo, otros dicen sí ven colores, ya bueno, bueno. Hay seres que solamente observan el mundo con un color. Es más, hay seres que no tienen visión, por ejemplo, los topos. Entonces, para ellos interpretan el mundo, pues, de acuerdo a cómo sus sentidos están estructurados. Bien, entonces somos nosotros los que creamos el conocimiento. De ahí viene la palabra constructivismo, ¿no? Que se usa bastante en educación. Nosotros construimos el conocimiento. Ya bueno, continuemos. A ver, Kant, ¿cómo es eso del nómeno? El ser humano está ahí, ahí está el objeto, pero al objeto él le va a decir el objeto como es, la esencia, alguien diría ya esencia, sustancia, dirían otro ya. A eso le va a llamar nómeno, ¿ya? En el mundo está el sujeto y el nómeno. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que a eso no tenemos acceso por la limitación de nuestros sentidos y de la razón. Nuestra forma de pensar tiene limitaciones. Nuestros sentidos también tienen límites, ¿ya? Entonces, no observamos al fenómeno como es, ¿no? Lo eterno, lo infinito, no, tenemos el concepto, sí, pero no sabemos cómo es. Ahora, el fenómeno se expresa en la realidad. Es una realidad reformada, entre comillas, deformada, ¿no? Y a eso le llama fenómeno. Fenómeno, o sea, la esencia, la sustancia, no la observamos como es, sino lo que observamos son fenómenos. Y con los sentidos, ya, esto viene con la experiencia, tú tocas el fenómeno, pero al fenómeno no lo puedes tocar. Ya. Entonces, por la experiencia tengo, sí, tienes la sensación, pero esas sensaciones van a ser ordenadas por la razón, porque en la razón están las categorías. Y eso recién, la unión de la razón más la experiencia te va a dar conocimiento, te va a dar conocimiento, pero conocimiento del fenómeno, no del nómeno, conocemos solamente fenómenos. Bien, entonces ya esto te debe explicar, esto es una aproximación, claro, alguien diría no, pero es muy, muy coloquial. Sí, pues, pero es para aproximarnos al pensamiento de Immanuel Kant, ¿ya? Es para aproximarnos a su pensamiento, para que tú tengas una noción, ¿ya? Una noción. Bien, ¿qué más? Sobre los juicios, Profesor, y acá terminamos, nos quedan 8 minutos. profesor, Dígame, dígame. profesor, disculpe. En lo de denantes, ¿usted cree que puede dar un ejemplo? Porque no entendí bien. O sea, un ejemplo de eso, de ese progreso, de lo que está pasando ahí. Un nómeno Ya, que lo percibe como un fenómeno. Por. ya, el ejemplo que él da, bueno, aunque no da un ejemplo, hace una descripción, es nómeno Dios, alma, realidad. ¿Qué cosa es la realidad? ¿Qué cosa es el alma? No, eso no podemos conocer por los sentidos. Lo que no son fenómenos. Son fenómenos. Lo que pasa nuevamente, ¿no? Cuando usted está haciendo esa pregunta es porque el dibujito que he puesto no es muy convincente, pero es que no busca convencerte. Es más, no expresa lo que dijo Kant, sino es una aproximación, algo así como una metáfora, ¿ya? Porque si no sería sumamente sencillo y no es tan sencillo, ¿no? Además, no hay que, por qué hacerlo complejo. No, no, no hay que hacerlo por complejo. Ya, pero esto, usted pide un ejemplo en base a Kant, bueno, entonces diría, nómeno Dios, el alma, fenómeno los objetos. Los objetos los captamos con la experiencia y por la razón, ¿no? Que producen conocimiento. Por ejemplo, el objeto que usted conoce tiene forma, ya la forma es una categoría. Está en un determinado espacio, ocupa un determinado espacio, en un determinado tiempo. Ya ahí estamos hablando de conceptos. Alguien dice que es categoría, no, Kant no dice que espacio y tiempo sean categorías propiamente. Las categorías son forma, tamaño, dimensión, esas son categorías. ¿Ya? Pero nuevamente, no, eso no le van a preguntar, por si acaso, ¿no? No le van a preguntar. Sobre los juicios, sí. ¿Qué es un juicio? Es una oración. ¿Una oración? Sí, pero no es cualquier oración. Yo le pregunto qué hora es, usted me dice, claro, esa es una oración, sí, pero no es ese tipo de oración. Vamos a tener juicios analíticos, sintéticos y juicios sintéticos a priori. Ya.
Juicio. Una oración, sí. Empecemos por los juicios analíticos. El predicado de la expresión está contenido en el sujeto. Característica, son universales y necesarios. Universal quiere decir que aplica para todo y necesario quiere decir que eso es así, no cambia. ¿Cómo es eso? Son a priori. ¿Cómo es eso? Ejemplo, los solteros son no casados. Mire, los solteros es el sujeto. Verbo son. No casados es predicado, ¿no? Entonces, a ver, pongamos una flechita ya, para que se pueda ver, ¿no? Entonces, usted puede ver, acá está el sujeto, ya. Verbo, ser, estar, ¿no? Ya no casados, el predicado. El predicado le agrega algo nuevo al sujeto. Cuando alguien le dice que es soltero, usted ya en automático, pues no está casado. Ya, o sea, son como redundantes, podría decir alguno, ¿no? Ya, son universales porque es así. Y es necesario, pues un soltero y no casado, o sea, uno casado es un soltero, ¿ya? El predicado y la expresión está contenido en el sujeto, está dentro, no agrega nada nuevo, ¿no? ¿Logra entender? Juicio es una oración, proposición, le dicen en lógica, pero no es cualquiera, es una afirmación. Ya, ¿qué más? Sí, ya nos quedan 5 minutos, 5 minutes. Los sintéticos, bueno, también son otra oración ya, pero acá la diferencia es que el predicado le agrega algo nuevo al sujeto, le pone algo nuevo, ¿no? Son contingentes, quiere decir que cambian, contingente cambia, universal no cambia, contingente cambia. O sea, el antónimo de universal sería contingente, podemos decir que sí. Y lo necesario, no, perdón, lo contingente, un error, lapsus, ¿no? Lo universal sería el antónimo de particular. Y lo necesario, que no cambia, sería el antónimo de contingente. Contingente significa que cambia. En este caso, acá en filosofía cambia, ¿no? Porque hay contingente, grupo humano, no, a eso no está hablando. Entonces, el antónimo universal, particular. El antónimo necesario, contingente. Ya, o sea, los juicios sintéticos son diferentes a los analíticos, sí. Los analíticos no necesitan de la experiencia. Los sintéticos, sí. Ejemplo, ya, ahí tienes, ¿no? Los solteros, ya, sujeto, ¿no? Sujeto, son, verbo, más felices, predicado. Para tú saber si un soltero realmente es más feliz que un casado, ¿no? Por eso habla de soltero, hay que verificarlo. La palabra más felices está dentro de solteros, ¿no? Porque hay solteros pues que están tristes, ¿no? No tienen pareja. Ya bueno. Entonces, el predicado le agrega algo nuevo al sujeto y eso hay que verificarlo, eso es con la experiencia, ¿no? Y esto puede cambiar, o sea, son juicios que pueden cambiar, ¿no? Los solteros son más felices, pero también puede decir los solteros son más tristes, más tristones, pone ya. Es particular y contingente, cambia y no es para todos, pues solamente algunos solteros pueden ser felices, otros de repente no, están buscando novia, casarse, qué sé yo, ya bueno. Continuemos ya para concluir. Los juicios sintéticos a priori. Aquí no te hagas mucho problema, ¿ya? Son universales y necesarios, son igual que los analíticos. Sí, pero son sintéticos también. Por eso se llama sintéticos a priori, antes de la experiencia. O sea, llamémoslo así, ¿no? Tiene un poco de analítico, un poco de sintético, una especie de término medio. Ya, pero para reconocerlo todo eso, lo único que te puedo decir es, por una cuestión práctica, es que todo juicio u oración que haga referencia a la matemática o a la física, Kant le llamaba juicio sintético a priori. O sea, si en este caso el ejemplo, la recta es, ¿no? La recta, sujeto, es, verbo, la distancia marco entre dos puntos, entonces eso es el predicado, ¿ya? Es universal, claro, la ciencia matemática es universal. Y eso es así, claro que es así. Entonces, a priori, sí, pero esta nos permite el conocimiento en la realidad. Ah, pero dice que es sintético, o sea que el predicado le agrega algo nuevo al sujeto. Sí, le agrega algo nuevo, por eso es sintético. ¿Y por qué es a priori? Porque es universal y necesario. ¿Ya? Como que confunde un poquito, ¿no? Ya, no te hagas problema, toda oración sobre matemática y física es un juicio sintético a priori según Immanuel Kant. ¿Ya?
Ahí zanjamos todo, porque eso tiene una explicación, pero dejémoslo ahí, ¿no? Son juicios que hacen posible la ciencia. Alguien te podría decir, no, es toda oración que hable de química, física, etcétera. Sí, pero Kant habla solamente de física y matemática. En su texto habla física y matemática. Claro, en su época física pues implicaba química también, ¿no? Pero no te van a hacer muchas preguntas sobre eso, ¿no? Eso ya es de especialidad, pues estamos en academia, ¿no? Ya bueno, sí. Acá hay otra pregunta, pero ya no es posible, nos queda no minutos, segundos, segundos. Entonces yo te pediría, por favor, haz una captura de pantalla de de las claves, ¿no? Haremos un pequeño repaso eh, en, en clase, ¿no? Con preguntas ahí. Ya, estas son las claves. Por favor, tómale captura de pantalla. Tómale captura de pantalla. Ya es 1:30, es hora de el refrigerio, ¿no? Y eso sería todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo virtual a todos y recuerden, hagan el bien sin mirar a quién. Eso sería todo por el día de hoy, señores estudiantes. Hasta la próxima sesión. Gracias.